Parra. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Un poco nostálgico por la... ¿Por Se qué acaba así? el Ya año. sé. No, pero sí fue un año maravilloso. Sí, pero siempre Sí. como que, no sé, es la nostalgia. Da algo. Dices, ya se fue. Claro que pasaron cosas buenas, pero Sí. es nostálgica. Claro, Así es. Esta fecha. uno Sí. crece también, año con año. Envejecemos. Claro, puedes tener pérdidas, puedes tener ganancias. Al final del día, pues es esta nostalgia que se respira en el aire. Claro, cuando haces esa recapitulación de los días del año, de las cosas buenas, entra esa nostalgia, pero bueno, hay que Hay que disfrutarla. seguir, Claro. Y hablando Oye, sí, sí, sí. recapitulación. A ver. Discos. Exactamente, recapitulemos. 2016 fue un año terrible para la música, se llevó a muchos artistas increíbles, pero Sí. no hablemos de esas cosas tristes, Sí. mejor vamos a hablar de lo que nos dejó en discos el 2016 e iniciamos con Mon Laferte, una chica, yo la descubrí y cambió realmente mi perspectiva musical. Ya, cuando piensas que nada más te va a sorprender, ves y escuchas a esta chica chilena Sí. y trae, híjole, es fuera de serie totalmente. Tiene este disco que se llama Volumen 1 y realmente es un disco sorprendente. Es raro, si aún no la conocen, pónganle mucha atención a Mon Laferte. Está ya preparando y trabajando en un nuevo disco que va a sacar en el 2017, pero sin embargo, con este Volumen 1 se hizo acreedora a una nominación como Mejor Artista Revelación. No lo ganó para los Grammys, pero estuvo Claro. nominada Wow. y desde ahí llamó mucho la ¿En qué atención. género? Es rock. Muy bien. Pero está buenísimo. Es y muy tiene una distinto voz. también, claro, es una propuesta muy innovadora. ¿no? Sí, apela un poco La también a lo voz. retro, pero la voz es totalmente exquisita. Sí, claro. No se la vayan a perder a Mon Laferte. Voy a sacar bien. mis apuntes porque no me aprendí los 10 discos. Claro. Muy En bien. el segundo lugar tenemos La Salvación de Solo y Juan, Los Fabulosos Cadillacs. Una banda argentina que viene ya casi Maravilloso. 3 décadas Sí. de... Desde Vasos Vacíos, ¿no? Que no habían sacado un éxito Sí, que se haya ¿no? posicionado. Que se haya posicionado otra vez. Traen ahora, ya es la segunda generación, ya traen tocando a sus hijos. Para que te des Muy una bien. idea de todos los Wow. años que traen tocando. ¿El negocio familiar? Sí. Muy bien. Sí, ya abrieron la sucursal dentro de la misma compañía. Los Fabulosos Cadillacs presentan este disco en donde tienen colaboraciones también increíbles y lo que resalta es, pues ya los niños están, pues jales, niños, ya son los jóvenes, ya están tocando en el grupo de una manera Impresionante. terrible. Sí, son tremendos. Entonces, la segunda posición la ocupan los Fabulosos Cadillacs con esta canción de La Salvación de Solo y Juan, y de ahí nos vamos con León Larregui y Voluma. Todos pensaron que ya se había acabado Zoé tras la, Sí. no separación, pero sí proyectos alternos de León, y demuestra que está en esa línea entre Zoé y como independiente, es decir, ha logrado un sonido personal con este nuevo disco, lo ha recibido bien la gente y pues le va bien, tanto como con de solista como con Zoé, bien. otro de los Es que discos sí se buenos. puede, ¿no? Cuando a veces uno pensaría que no van a lograr algo por separado y a veces te sorprende, ¿no? Lo hizo bien. Entonces agradó a la gente que le gusta Zoé. Claro. Y como solista también agarró Sí. nuevo público. De ahí nos vamos con Julieta Venegas. Es el octavo disco de Julieta y esta vez el disco se llama Algo Sucede. Ella sí ganó como mejor disco del año latino, de pop Imagínate. rock, Sí. de los Grammys Claro. de este año todavía. Y su octavo disco ha pasado por muchas cosas. Julieta Venegas empezó un poco más rockera, pasó por la balada, Sí. ¿no? Le metió muchas cosas interesantes a su música y esta vez ya casi en un clímax muy rico de su éxito y de su carrera nos presenta en esta producción que salió en el 2016 que se llama Algo Sucede, y de ahí nos vamos otra vez a Argentina con Ilia Kuriaki, ¡Ande Valderrama! Muy bien, Claro. excelente además. una banda que salió en los 90 que dejaron de trabajar un par de Mucho años. tiempo. Bueno, fueron más que un poco más de un par de años, y que regresan el 2016 con LHON, LON, que en realidad significa la humanidad o nosotros. ¿Ya ves cómo son estos tipos? Sí, soy igual de irreverentes, siguen irreverentes Siguen como siempre. Más Reverentes. recargados que nunca. Recargados. Más Muy recargados. bien. Y traen una colaboración ahí con, déjame decirte, con Natalia Lafourcade en un tema, y participa Wow. también la Sinfónica de Praga en Wow. este disco, aunque usted no Hay lo que crea. escuchar este Hay que disco, escucharlo, póngale definitivamente. atención. Y hubo un fugaz regreso del grupo chileno La Ley,
Ajá. y Adaptación se llama el disco. Ah, mira, qué bueno. Pero sí, sí, como el cometa Halley. Pasó. Mira, yo siento que lo hicieron un poco para despedirse de sus fans, pero el experimento le salió bastante bien y por eso está en la lista de los discos de 2016. Sí. Nos vamos ahí con, no necesita presentación, justo a principio del 2016 salió Black Star, el disco de David Bowie, Sí, y murió 2 días después. imagínate. Sí, tremenda Gran noticia, pérdida. pero el disco está increíble y más Sí. por lo que representa, evidentemente, la muerte de esta Sí. estrella, ¿no? Con su último disco Sí. que logró lanzar un par de días antes. De ahí nos vamos con Los Ángeles Azules, de plaza en plaza. Les funcionó muy bien el experimento de estar invitando a gente, sobre todo jóvenes. Y que aparte que no tenía nada que ver con Claro. este género, ¿no? Claro. Que la cumbia. ¿no? Sí, no tenía nada que ver y le salió unas cosas padrísimas que ya iban ocultando desde hace un par de años. Sí. En esta ocasión, con Natalia Lafourcade, La Cumbia del Infinito fue uno de los sencillos. Está Rodrigo y Gabriela. Hash. Un par de Wow. Hash. Alex Sintek, Impresionante. Fito Páez, Yuri, Alicia Villarreal. Gloria Trevi, un disco más. tremendo que seguramente se escuchará mucho en estas fiestas. De ahí nos vamos con 24K Magic de Bruno Mars, un disco maravilloso y cerramos la lista con Volumen 11 de Andrés Calamaro y esta es la lista de los 10 discos Wow. más De representativos. todo y para todos. En 5 minutos recorrimos el Muy variado. 2016. Así es. Carlos, muchísimas gracias por traernos esta lista que también nos pone al día en materia musical de lo que fue el 2016 y te deseamos un excelente año nuevo. Para ti y para todos los que Gracias, nos están viendo, Carlitos. que sea el mejor de los años. Así es.